Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña. Este lunes 8 de julio los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El presidente Biden se opone firmemente a retirar su candidatura y pide a los demócratas que acaben con la polémica. Le tenemos el análisis. Y el huracán Beryl toca tierra en Texas, dejando un saldo mortal, millones sin energía eléctrica y severas inundaciones. Además, Medicaid ha dado de baja a poco más de 15 millones de personas que ahora están sin seguro médico en el país, en su mayoría familias de bajos recursos, y este número podría aumentar. Voz News inicia ahora. Iniciamos con esta noticia. El presidente Joe Biden confirma que no se va a retirar de la campaña por la reelección presidencial. Las palabras del primer mandatario las dijo esta mañana durante una llamada al programa Morning Joe. La entrevista exclusiva estuvo enfocada sobre su desempeño en el debate y en el por qué sigue diciendo que es la mejor persona para vencer a Donald Trump y que no saldrá de la carrera presidencial. Al ser cuestionado sobre si se ha realizado un examen médico o cognitivo tras el debate, contestó con evasivas, diciendo que se sentía mal esa noche y que si hubiese algo mal con él no podría hacer todo lo que hace. Y precisamente Biden está cansado de las presiones internas y los rumores sobre su posible retirada y ha enviado una carta a los congresistas demócratas para dejarles claro que sigue en la carrera presidencial. Vanessa Vallejo nos explica más en el siguiente reporte. Vanessa. El presidente Biden ha enviado hoy una fuerte carta a los congresistas demócratas para dejarles claro que no se va a retirar de la carrera presidencial. En una carta de 2 páginas, el presidente está intentando calmar los rumores acerca de su supuesto retiro de la campaña presidencial y también decirles a los congresistas que paren ya de especular al respecto y de ejercer presiones internas. En la carta, el presidente resalta 2 cosas muy importantes. Lo primero es que dice que durante los últimos 10 días ha estado hablando con donantes, con votantes y con líderes del partido y que ha recibido apoyos muy fuertes, que continúa recibiendo apoyos importantes, y también dice que es cierto que ha escuchado dudas y preocupaciones, pero que aquellos que todavía tienen dudas sobre su desempeño, les dice lo siguiente: no volvería a postularme si no creyera con seguridad que soy la mejor persona para vencer a Trump en el 2024. Otro asunto también muy importante del que habla el presidente Biden en esta carta tiene que ver con el proceso que ya se realizó durante las primarias, en el cual los votantes demócratas decidieron elegir al presidente Biden como el candidato demócrata. De hecho, el presidente dice en esa carta que no tiene sentido que el Partido Demócrata hable constantemente de que defiende la democracia y que después simplemente vaya a tirar a la basura ese proceso democrático que ya se realizó. En la carta textualmente se lee: los votantes del partido han dado su voto, me han elegido para ser el nominado. Diremos ahora simplemente que este proceso no importó, que los votantes no tienen voz y voto. Me niego a hacer eso. El presidente entonces les deja claro en esta carta de 2 páginas a los congresistas que él ha sido el elegido por los votantes demócratas y que el partido tiene que respetar esa elección. En los próximos días veremos qué consecuencias trae esta carta y si efectivamente logra calmar el ánimo dentro de los demócratas y hacer que dejen de aparecer nuevos congresistas pidiéndole al presidente que se haga a un lado, o si tal vez esta carta causa el efecto contrario y despierta más ira y miedo incluso dentro de los demócratas, que tienen temores de que el presidente Biden no tenga absolutamente ninguna oportunidad de ganarle al presidente Donald Trump. Veremos qué sucede en los próximos días tras esta carta, pero lo cierto es que el presidente ha dejado una vez más claro que no se retira de la campaña presidencial. Gracias, Vanessa, por este reporte. Y precisamente para analizar más a fondo esta situación está con nosotros el analista político Silvio Canto. Silvio, bienvenido de nueva cuenta Voz News. Buenas tardes, saludos desde Dallas, donde no tenemos huracán. Gracias a Dios, ¿verdad? Únicamente ligeras lluvias. Mire, primero quería empezar preguntándole qué le parece la decisión del presidente Biden de permanecer y de aferrarse a la contienda presidencial.
Es bastante interesante porque yo no sé qué tan permanente eso va a ser. Digo, cuando tienes tanta gente dentro del partido pidiendo que no renuncies, pero que por lo menos digas que no vas a aspirar a reelección. Pero yo no sé si es él o la primera dama, francamente, pero sí hay mucha... están peleando muchísimo. Y una cosa que él dijo hoy en esta entrevista que tuvo y en la carta que escribió es, técnicamente él tiene razón, los delegados son de él. Los delegados fueron ganados por la campaña de Biden, entonces él tiene razón, son mis delegados, como él dice, mis delegados. Pero ¿qué tanto se puede mantenerse? Yo no creo que se puede mantener por mucho más si tiene esta oposición en el partido tan grande como estamos viendo. Así es, y es que precisamente como lo veíamos, los llamados de los mismos demócratas para que se retire de la contienda van en aumento. De hecho, cuando se le preguntaba precisamente si se sometería, y parte se le preguntó esta mañana en esta entrevista, si él se sometería a algún examen cognitivo, el presidente respondió con evasivas, simplemente diciendo que ya se había hecho un examen anteriormente en febrero, un examen físico y que salió bien. Ahora, estamos hablando no solamente del candidato presidencial, sino del presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué no toma alguien una decisión y se somete al presidente a estos exámenes o se toman otras medidas para garantizar primeramente la seguridad del país ahora mismo? Exacto, estamos hablando de la única persona en los Estados Unidos que puede empezar una guerra nuclear. Simplemente míralo de esa manera. El presidente de los Estados Unidos es la persona que tiene la última palabra en una guerra nuclear. Entonces estamos hablando de una persona con una responsabilidad tremenda. Yo no entiendo por qué no se somete a un examen. Hay dos cosas que él pudiera hacer para resolver el problema que tiene. El primero es el examen y el segundo es tener una conferencia de prensa abierta con todos los reporteros, no solamente reporteros seleccionados, pero todos los reporteros, y que él conteste en vivo todas estas preguntas que hay sobre él y sobre sus problemas. Entonces, pero él está como que jugando, como decían los niños, jugando a las escondidas y no quiere enfrentar el problema que tiene. Y cada día que pasa yo siento que hay más y más demócratas que van a decir renuncia, por favor. Y no es simplemente que ellos están protegiendo su trabajo. Digo, muchísimos demócratas no lo quieren a él en la boleta este noviembre con todos estos problemas que él tiene. Nadie lo quiere en la boleta. Y él, por el otro lado, no quiere resolver el problema que tiene. Entonces, por supuesto. Es una crisis terrible. Y precisamente parte de ello quizá han sido los esfuerzos que se han hecho para encubrir de alguna manera el estado del presidente, que aunque algunos medios como nosotros lo hemos reportado desde hace muchísimo tiempo, hubo otros que lo encubrieron hasta este momento en el que en el debate no lo pudieron negar más. Ahora, ¿cuáles son los escenarios que enfrentan los demócratas? ¿Qué tan difícil sería cambiar al candidato o dejar, por ejemplo, incluso a la vicepresidenta Harris o incluso traer a alguien más? Como usted lo menciona, los delegados los ha ganado la campaña de Biden, pero aquí no estamos hablando de Biden, sino estamos hablando del mejor interés para los Estados Unidos. ¿Qué tan difícil sería este proceso en este punto de la carrera presidencial? Bueno, lo pueden cambiar. Él simplemente tiene que renunciar y decir, yo no voy a aspirar a reelección. No renunciar a la presidencia, pero renunciar a la reelección. Entonces él toma a todos los delegados y simplemente les da el permiso de ir con el que ellos quieran. Entonces eso se puede hacer. El problema que ellos tienen es a quién van a escoger. Porque el otro problema que tienen los demócratas es que Kamala Harris, la vicepresidente, no es muy popular en este momento. Y entonces vas a crear un montón de problemas en el partido si no se lo pasas a ella. Entonces los demócratas están en una situación bastante difícil. No se pueden quedar con Biden políticamente, pero por el otro lado no tienen una salida fácil para él o para el partido políticamente. Digo, yo no sé qué va a pasar, francamente. Yo creo que él va a tener que eventualmente no renunciar, pero decir que no va a aspirar a la reelección. Pero ¿qué pasa después? Esa convención en Chicago va a ser muy interesante porque hay grandes divisiones adentro del Partido Demócrata y lo único que une a los demócratas es que odian a Trump. Acuérdate de eso, lo único que los une. Cuando ellos tienen que debatir entre ellos no son tan unidos como ellos pretenden ser. Y precisamente esa es mi última pregunta, antes de que se nos termine el tiempo y con esto cerramos. ¿Cómo debería de potencializar esta situación el candidato republicano, Donald Trump, o el Partido Republicano en general?
Trump se tiene que callar la boca como por 2 o 3 semanas, no decir una palabra, francamente, aunque él tiene la convención en 10 días o algo así. Así es. Pero él no debe decir nada sobre lo que está pasando con Biden. En este momento hay una famosa teoría, creo que de Napoleón, que decía que cuando tu enemigo se está destruyendo, déjalo tranquilo. Y yo diría que eso es lo que él debe hacer, no decir nada. Pero él tiene ahora la convención y la oportunidad de nombrar a un vicepresidente. Entonces él va a estar en las noticias con respecto a eso. Pero con lo que está pasando en el lado demócrata, lo mejor que Trump puede hacer es hablar de béisbol o hablar de fútbol o hablar de las Olimpiadas, pero no hablar de política con respecto a ese tema. O hablar de golf, ¿verdad? Como lo vimos a lo mejor. O hablar de golf, parece, o a lo mejor puede hablar de la primera dama, que la primera dama ya está planeando una nueva ropa para la inauguración o algo así. Creo que eso sería mejor. No hablar de Biden, eso es por seguro. Eso es difícil pedírselo al expresidente Trump, pero por supuesto, claro que sería un muy buen consejo. Silvio Canto, como siempre, un gusto tenerlo con nosotros en Voz News. Gracias de verdad por estar con nosotros. Muchas gracias y que tengan buen día. Gracias, igualmente. Y precisamente la primera entrevista de Joe Biden después del debate contra Donald Trump en CNN estuvo totalmente guionizada por el equipo de campaña del presidente. Es lo que reconoció Andrea Lawful Sanders, ex presentadora de Word Radio, quien escogió 4 de las 8 preguntas que le ofrecieron los asesores del demócrata. Por este motivo, Word Radio despidió a la presentadora del programa The Source, llegando a un acuerdo con ella. La compañía de radio dijo que no había tenido nada que ver con las negociaciones de la entrevista, según recoge el diario The New York Post. Y el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes solicitó una entrevista con el médico de Joe Biden, Kevin O'Connor, tras su preocupante actuación en el primer debate presidencial ante Donald Trump. Así lo anunció James Comer, presidente del comité, que actualmente está investigando a la familia del demócrata. A través de una carta enviada el domingo al médico del presidente, el republicano se mostró preocupado ante la posibilidad de que sus evaluaciones médicas hayan sido influenciadas por sus esfuerzos comerciales privados con la familia Biden. A su vez, Comer criticó el hecho de que O'Connor no recomendara una evaluación cognitiva de Biden, más aún luego de lo que se vio en el primer encuentro ante Trump. Y los demócratas de la Cámara de Representantes lanzaron un esfuerzo conjunto para votar en contra de un proyecto de ley electoral respaldado por los republicanos que requeriría a los votantes presentar una prueba de ciudadanía para emitir su voto en las elecciones federales. Los republicanos están impulsando la aprobación de la Ley de Salvaguardia de Elegibilidad de Votantes Estadounidenses, también conocida como la Ley SAFE, que enmendaría la Ley de Registro Nacional de Votantes y requeriría que los estados obtengan prueba de ciudadanía de los votantes para las elecciones federales. Vamos a otras cosas. La cifra de muertos a causa de Beryl se elevó a 9 tras el fallecimiento de 2 personas hoy por la caída de árboles en Texas, en donde entró como huracán, causando inundaciones y destrozos, aunque luego se degradó a tormenta tropical. Houston recibió lluvias intensas y ráfagas de viento. Además, Beryl dejó sin electricidad a 2 millones de hogares y negocios e inundó calles con aguas de rápido crecimiento, al tiempo que los socorristas se apresuraron a rescatar a residentes varados. El Centro Nacional de Huracanes informó que los vientos dañinos y las inundaciones repentinas continuarán mientras Beryl sigue su desplazamiento hacia el interior del país. Escuchemos cómo fue su trayectoria por el Caribe. Cerca de 1 millar de vuelos fueron cancelados por el mal tiempo. El huracán avanzaba con rumbo norte en el territorio estadounidense y se prevé que en las próximas horas su trayectoria derive hacia el este y que pierda potencia a medida que avanza. Beryl es el primer huracán de la temporada del Atlántico que va de principios de junio a finales de noviembre e impresionó a los expertos por la intensidad que alcanzó. A su paso por el Caribe la semana pasada dejó al menos 7 muertos, 3 en Granada, 1 en San Vicente y las Granadinas y 3 en Venezuela. Y en contraparte, más de 70 millones de personas estuvieron bajo alerta por el calor extremo este domingo en los Estados Unidos, mientras que en California se reportó el fallecimiento de una persona por exposición a las altas temperaturas. Muchas áreas del norte de California superaron los 43.3 grados Celsius o 110 Fahrenheit, y de ellas la ciudad de Redding estableció un récord de 48.3 Celsius o 119 Fahrenheit. Por su parte, un máximo de 128 grados Fahrenheit fue registrado el sábado
sábado y domingo en el Parque Nacional del Valle de la Muerte, en el este de California, en donde un visitante murió el sábado por exposición al calor y otra persona fue hospitalizada. Los dos visitantes formaban parte de un grupo de 6 motociclistas que se desplazaban en el área de la cuenca Badwater. Y miren otras cosas, Boeing informó este lunes que alcanzó un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el caso penal por los accidentes de 2 aviones 737 MAX en 2018 y 2019, en los que murieron 346 personas en Indonesia y Etiopía. Las familias de las víctimas pidieron al tribunal que rechace el acuerdo en una próxima vista, argumentando que hace injustamente concesiones a Boeing que otros acusados nunca recibirían. Según documentos judiciales presentados en Texas el domingo, la empresa aceptó declararse culpable de conspiración para defraudar a los Estados Unidos durante la certificación de los aviones MAX. Boeing será multada en virtud del acuerdo y deberá invertir un mínimo de $455 millones en programas de cumplimiento y seguridad. Hacemos una breve pausa. Quédese con nosotros. ¿Ya tiene su plan de retiro? Oiga, al regreso estará con nosotros una experta en finanzas para hablarnos de ello. Y recuerde que ya puede ver en Roku, Apple TV y Fire TV todos nuestros noticieros y programas de opinión y podcast de Voz Media. Así que vaya de inmediato, búsquemonos como Voz News y encontrará todo nuestro contenido. Quédese con nosotros, que ya volvemos con mucho más de Voz News. El fin de semana del 4 de julio se tornó violento en el área de Chicago, en donde diversos tiroteos pusieron en alerta a las autoridades locales. Vamos con Verónica Silveri, quien nos tiene más detalles en el siguiente reporte. Verónica. Karina, feliz inicio de semana y un gusto saludarlos. Así es, hoy les comentamos que este fin de semana en el que tuvieron lugar las celebraciones por el 4 de julio, 103 personas resultaron heridas de bala en Chicago. De estas, 19 murieron. Tan solo entre el miércoles y la noche del viernes ya se habían registrado 58 incidentes con armas de fuego y 11 víctimas mortales, según la policía. Muchos de los heridos fueron alcanzados durante los 3 tiroteos masivos que informaron los agentes. En ellos perdieron la vida, además, 2 mujeres y un niño. Otros 2 menores quedaron en estado crítico tras abrir fuego varios tiradores en una vivienda. Asimismo, al menos otras 19 personas requirieron asistencia médica por heridas de armas de fuego como consecuencia de tiroteos masivos. El domingo por la mañana, la Universidad de Chicago emitió una alerta tras ser tiroteada desde un auto. Los 3 agresores consiguieron escapar. Por el momento no se conoce con exactitud si alguna de las víctimas tenía relación con la universidad. Pero recordemos también que Chicago anunció este año que dejaría de emplear el sistema de detección de disparos con armas de fuego. El alcalde Brandon Johnson anunció que no renovaría el contrato con ShotSpotter, una herramienta que detecta disparos en la ciudad y alerta a la policía. Esta sería sustituida por otros recursos y tácticas más efectivas, ya que su intención era mantener la tendencia a la baja en los niveles de criminalidad, cosa que parece no se está logrando. Durante el desgarrador fin de semana, Johnson emitió un comunicado, específicamente el 5 de julio, lamentando los hechos, aunque su cuenta de ex estuvo más pendiente desde entonces de la celebración del orgullo o del NASCAR Chicago. Con esta información volvemos con ustedes, Karina. Gracias, Verónica, por este reporte. Vamos a otras cosas. Y es que durante la pandemia, el gobierno federal y los estados ampliaron su cobertura de seguro médico gratuito, conocido como Medicaid, y millones de personas fueron beneficiadas. Pero ahora ese seguro ya no está disponible para todos y millones han perdido ese beneficio y se han quedado sin seguro médico. Vamos con Fernando Mejía desde Dallas, quien nos explica quiénes se vieron afectados y qué opciones tienen. Fernando. A lo largo de Estados Unidos, Medicaid ha dado de baja a poco más de 15 millones de personas que ahora están sin seguro médico. Texas es el estado que excluyó a más personas, en su mayoría familias de bajos recursos. Necesito mi seguro, por favor. Juani Elizondo dice que su salud hace unos meses comenzó a deteriorarse. Ella es una de las millones de personas que perdieron el Medicaid. No, pues batallo mucho para el seguro, batallo mucho para mis dientes, ya se me cayeron 2 y me cobran $4,000, lo tengo seguro, no me quieran usar pies. La mayoría de los que perdieron este beneficio son niños. En el centro pediátrico Mi Familia en Dallas, así es como luce la sala de espera en los últimos meses. Los pequeños no están recibiendo el cuidado médico necesario. Entonces eso se está haciendo muy difícil para ellos, venir a las citas y recibir las
a las consideraciones del niño sano. El programa Medicaid es un programa con fondos federales y estatales. Durante la pandemia los requisitos para ser elegible eran mínimos, no se necesitaba renovarlo y no se cuestionaba tanto al solicitante. En marzo del 2023 las reglas para calificar cambiaron. Ellos ven todo, tus bienes, tus ingresos, más que todo lo principal, y cuántas personas en tu casa tú mantienes. Niños, mujeres embarazadas, discapacitados y personas de la tercera edad ahora tienen que buscar opciones de seguro médico. El mercado de salud es otra opción, que ahora esos tienen fondos federales y de esa manera ya el Estado no gasta ese dinero. El estado de Texas es uno de los más estrictos para calificar para Medicaid y es donde más gente ha sido expulsada de este programa. De 6 millones que tenían inscritos, 2 millones han quedado fuera. En las clínicas comunitarias se hacen esfuerzos para que la gente acuda al doctor. Durante la pandemia, según estadísticas, el número de personas inscritas a Medicaid aumentó de 23 millones a 95 millones de personas. 15 millones de estas ya fueron dadas de baja, pero según expertos este número podría aumentar en los próximos meses. Fernando Mejía, Voice Media, Dallas, Texas. Gracias, Fernando. Vamos a más información y es que el gobierno del presidente Joe Biden ha extendido este lunes la licencia que autoriza algunas transacciones de exportación de gas licuado de petróleo a Venezuela, así lo informó el Departamento del Tesoro estadounidense. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, dependiente de este departamento, permitirá todas las transacciones relacionadas con la exportación o reexportación directa o indirecta de gas licuado de petróleo a Venezuela por el gobierno de Venezuela o la Compañía Estatal de Petróleos de Venezuela, señala un comunicado. Washington ha aplicado una batería de sanciones a Venezuela tras la reelección de 2018 de Nicolás Maduro, que considera fraudulenta. Sin embargo, en los últimos meses ha hecho algunas concesiones al régimen de Maduro, pese a que previo a los próximos comicios electorales ha perseguido a la oposición. El gobierno argentino promulgó este lunes un paquete de reformas económicas que, entre otros puntos, allana el camino para privatizar una decena de empresas y otorga facultades extraordinarias al presidente Javier Milei. La entrada en vigor de las reformas ocurre un día antes de la firma de un pacto entre el Ejecutivo y las fuerzas políticas. Con la promulgación comienza a regir la llamada Ley Bases, que en sus más de 200 artículos contiene una flexibilización de la ley laboral y un régimen de promoción de inversiones con exenciones impositivas por 30 años. También incluye un paquete fiscal con beneficios para empresas y la ampliación de alcance del presupuesto a las ganancias que grava los salarios. Y por otra parte, el presidente argentino Javier Milei denunció la persecución judicial en contra del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro durante una conferencia de conservadores en Brasil. Escuchemos más en el siguiente reporte. El presidente argentino Javier Milei visitó el domingo el balneario Camboriú, en el sur de Brasil, para participar de una conferencia de conservadores. En su primera visita a Brasil, Milei desairó al presidente izquierdista Luis Inácio Lula da Silva y en cambio denunció la persecución judicial contra el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro. Miren la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro aquí en Brasil. Un día antes, Bolsonaro fue aclamado en el mismo evento, en el que también reforzó la idea de que es blanco de persecución. Aunque la Policía Federal vino 3 veces a mi casa, a la casa de mis hijos, hoy todavía tengo 300 y pico de procesos. Vale la pena, no nos vamos a echar para atrás. Vale la pena. No va a recuar. Bolsonaro se presentó como la única opción de la derecha a pesar de su inhabilitación para presentarse en los comicios presidenciales de 2026 y la cantidad de procesos judiciales que enfrenta. Por su parte, Milei realizó una larga exposición contra el socialismo empobrecedor en la región y arremetió contra lo que calificó de dictaduras asesinas de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Intensificó además sus críticas al gobierno de Bolivia, al que acusó de montar un falso golpe de Estado. El capítulo latinoamericano de la Conferencia de Acción Política Conservadora, lanzada hace 40 años en Estados Unidos, reunió el sábado y domingo a las principales figuras del movimiento conservador brasileño y latinoamericano.
Una oleada de bombardeos rusos en Ucrania dejó este lunes al menos 31 muertos en varios puntos del país y alcanzó 2 hospitales, uno de ellos para niños, provocando condenas internacionales antes de la cumbre de la OTAN programada para iniciar mañana en Washington, D.C. Los bombardeos plantean interrogantes sobre el estado de las defensas antiaéreas de Ucrania después de que anteriores ataques dañaran infraestructuras eléctricas y aeropuertos militares. El mandatario ucraniano detalló que edificios residenciales, infraestructuras y un hospital infantil resultaron dañados. Además, las autoridades indicaron que el ejército ruso lanzó 38 misiles, de los que 30 fueron derribados. Planear para nuestro retiro es algo muy importante que debemos hacer con tiempo. Muchas personas creen que por ser inmigrantes no hay planes para ellos, sin embargo, no es así. Para hablar sobre este importante tema está con nosotros Corina Vargas. Ella es mentora financiera desde Los Ángeles, California. Corina, bienvenida a Voz News. Muchísimas gracias, Karina, por esta oportunidad, y es absolutamente cierto eso que tú mencionas. Todos los inmigrantes pueden tener una opción para tener un fondo de retiro digno, como todos lo merecemos. Así es. Corina, ¿cuáles son estos programas de retiro y cómo podemos escoger el que sea mejor para nosotros? Mira, primero que nada, Karina, quiero comentarte que a nuestro favor como inmigrantes, todos podemos iniciar un fondo de retiro. Si tienes un seguro social, obviamente puedes hacerlo, pero también si tienes un ITIN number. Y lo más importante es que debes de buscar métodos o vehículos financieros regulados. Se han visto muchas estafas en nuestra comunidad porque lamentablemente las personas desean un camino corto o se dejan llevar por alguien que no tiene una licencia regulada por el gobierno, y es allí cuando inicia el problema. Entonces, tenemos que, primero que nada, buscar la información con un profesional y conocer que con nuestro ITIN number o con nuestro seguro social podemos tener un retiro regulado con todos los beneficios que se tienen en Estados Unidos. Por supuesto, eso es sumamente importante porque mucha gente piensa que si no tienen necesariamente el seguro social no podrían hacerlo. Qué bueno saber que con el número de ITIN sí se puede acceder a este plan de retiro. Ahora, la pregunta del millón es ¿cuánto deberíamos de estar aportando a nuestro plan de retiro? Yo creo que eso son varios factores, pero cuéntanos un poquito de ello. Karina, excelente pregunta. Siempre es una duda que todos tenemos, ¿cuánto dinero debemos de poner? Al menos se recomienda que sea el 10% de tus ingresos, los cuales estés apartando, no como un fondo de emergencia, no donde lo tengas en el banco, porque lamentablemente lo que se tiene en el banco no tiene un crecimiento y está allí para que lo gastemos. Cualquier cosa sucede y tomamos ese dinero. Entonces, al menos debe de ser el 10% que se debe de apartar de nuestros ingresos para que podamos iniciar a tener un retiro digno. ¿Cuáles son los vehículos? Hay varios. Por ejemplo, hay uno muy conocido en este momento que antes no se permitía a las personas con ITIN number, que es una cuenta de retiro llamada anualidad. Entonces, están las anualidades con las cuales podemos iniciar. Todas las personas se recomienda que sea ya a una edad a partir de los 35 años. Pero porque tiene ciertas regulaciones en cuanto al tiempo para dejarlo madurar, pero ahí está la oportunidad. Ahora, Corina, mucha gente también se pregunta, bueno, ¿debo de permitir que mi fondo de retiro esté en inversiones, en criptomoneda, en stocks o en otro tipo de cosas? Y muchos, los que no somos expertos en estos temas financieros, tenemos mucha dificultad en decidir qué hacer con ese fondo de retiro o cómo se pueda invertir ese fondo de retiro. ¿Qué es lo que tú recomiendas? Mira, claro que sí. Es importante, como te repetía, que busquemos algo que esté regulado, porque todo lo que es una inversión donde no hay una regulación está sujeta al riesgo. Si a usted le gusta, pues participar en cosas donde sea un mercado variable, está bien, pero siempre la importancia de que podamos diversificar nuestras inversiones. Si a usted le gusta un mercado variable, si le gusta comprar, si le gusta invertir en acciones, puede hacerlo, pero recuerde que tiene el riesgo de pérdida. Entonces, sí se recomienda que diversifiquemos entre algo que no tenga riesgo de pérdida, como un mercado index, que era lo que yo comentaba, una anualidad index. Por ejemplo, hay muchas, pero la anualidad ahorita es una excelente oportunidad porque no tiene riesgo de pérdida y los retornos son aproximadamente entre el 8 y el 12%, dependiendo la compañía, pero tenemos la seguridad de que no se va a perder el dinero y que con nuestro ITIN number o con nuestro seguro social se puede hacer.
Finalmente, Corina, mucha gente la verdad que dice, bueno, yo quiero trabajar, pero cuando me retire quiero regresar a mi país de origen, comprar mi casita ya quedarme o algo así. ¿Qué pasa para las personas que dicen, no quiero tener un fondo de retiro porque a lo mejor pierdo mi dinero, no lo puedo sacar o me cobran mucho de penalidad? ¿Qué pasa al momento de que alguien quiere retirar esos fondos y finalmente a lo mejor regresar a su país de origen? Una excelente pregunta. Todo lo que está regulado, todo lo que te ofrece un crecimiento tiene que tener un tiempo de maduración. Si usted está pensando en que solo quiere que su dinero le crezca un año, probablemente este tipo de productos financieros no va a ser para usted porque puede tener una penalidad. Entonces, mi recomendación es que usted lo vea como una inversión a mediano o a largo plazo, mediano por lo menos, para que realmente el dinero le crezca y usted no tenga que pagar penalidades. También hay otras opciones donde no pague impuestos, como los seguros de vida con acumulación, que esos también lo podemos tener todos los inmigrantes, Karina. Incluso hay compañías que han abierto las oportunidades para personas que aún no tienen su ITIN number, pero que ya tienen cierta cantidad de tiempo viviendo en Estados Unidos. Entonces, se ha ido haciendo muy generoso, para que se adapta a las necesidades del inmigrante. Y si quieren regresar, pueden tomar ese dinero e irse a su país. Incluso pueden tener a sus beneficiarios, porque todo esto funciona a través, si usted fallece, con un beneficiario que viva fuera de Estados Unidos. Somos inmigrantes y debemos de tomar en cuenta eso también. Claro que sí, me parece sumamente importante y quizá en otra ocasión nos conectamos de nueva cuenta para que nos cuentes un poco más de eso rápidamente antes de finalizar. Corina, ¿en dónde puede encontrar la gente más información? Pues mira, pueden buscarnos en Los Mentores Financieros, tenemos nuestra página o mi número de teléfono, no sé si lo puedo dar también. Claro que sí, si tú gustas, adelante. Ok, es 626-559-7938 y una consulta sin ningún compromiso, sobre todo usted que es inmigrante que me ve, si está en este país, tome la oportunidad de conocer todo lo que puede hacer. Corina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hablarnos de este tema tan importante. Gracias, Karina. Un abrazo para todos. Un abrazo para ti también. Quédese con nosotros, no se mueva de su asiento, que ya regresamos en minutos para más noticias aquí en Voz News. Qué bueno que sigue con nosotros en Voz News. Como se lo informamos, el presidente Biden parece estar harto de que muchas personas de peso dentro del Partido Demócrata, incluyendo a donantes de alto perfil, le pidan retirarse de la contienda presidencial. Sin embargo, el presidente sostiene que él es la persona ideal para vencer a Donald Trump. Para hablar sobre ello, vamos con nuestros analistas. Le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz Media, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz Media desde Washington, D.C., y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz Media también. Gracias por estar con nosotros. Feliz inicio de semana, una semana donde sigue siendo este tema, por supuesto, sigue estando candente y con muchas cosas nuevas. Y es que Biden se mantiene tajante y utilizando las mismas excusas sobre el debate, argumentando cansancio y que tuvo una mala noche. Lo hizo de nuevo esta mañana dentro de un programa, pero Biden sigue sumando también, por otra parte, días de vacaciones. Ha sido fuertemente criticado como uno de los presidentes que más vacaciones ha tomado y así dice que está cansado. Manda también durante este fin de semana una carta a los demócratas. ¿Qué te parece esto, Orlando? Comienzo contigo. Bueno, creo que es Biden obstinado, terco, tratando de aferrarse a lo que no existe, a una ilusión de que él es el gran candidato. Vimos como en la entrevista con ABC, con Stephanopoulos, negó que él tuviera mal desempeño en las encuestas y cuando lo acorraló el periodista, él dijo, bueno, yo tengo otros números. Claramente esto es construirse su propia ficción para aferrarse a algo que no existe, que es que él es el mejor candidato del Partido Demócrata contra Trump. Yo insisto en que el Partido Demócrata ya tomó la decisión y como hemos visto en los últimos días, cada día se van sumando nuevas voces y cada vez voces más fuertes pidiéndole que se retire y yo creo que esta semana va a ser decisiva. Ahora, Alfonso, ¿qué imagen dio el presidente en esta última entrevista? Fue en una llamada telefónica en la cadena MSNBC. ¿Cómo defines esto? ¿Como soberbia, negación o en realidad tiene razón? Él decía, cuando incluso se le preguntó de diferentes formas si se sometería a un examen cognitivo o si se ha sometido recientemente después del debate a un examen cognitivo, y él se rió a carcajadas y dijo que él se analiza todos los días, que si hubiera algo mal con él no podría lograr hacer lo que hace y que él toma decisiones muy importantes todos los días. ¿Cómo lo ves, Alfonso?
Bueno, de parte de la campaña, ellos continúan en negación y encubriendo lo que le está pasando. Fíjate que es curioso porque ahora él dice en esa entrevista que él es una víctima de las élites. Las élites del partido quieren removerlo. Joe Biden ha estado en el Partido Demócrata por más de 50 años. Él ha sido uno de los principales líderes de esa élite liberal demócrata. Ahora se quiere hacer la víctima. Mira, la realidad es que todo el mundo, después de ese desempeño en el debate, está haciendo preguntas básicas. Lo hizo Stephanopoulos y le siguen preguntando por qué no se somete a una pregunta. A Stephanopoulos le dijo que es que, como decía Orlando, todos los días es un examen para él, ¿verdad? Pero eso es falso. Hoy, esta mañana, esta tarde, la portavoz de la Casa Blanca dijo que 3 neurólogos lo habían visto en los pasados años, cuando se hace su chequeo anual. Lo habían visto neurólogos, pero no estuvo dispuesto a dar los nombres de los neurólogos ni a especificar si se le habían hecho exámenes, si se le habían hecho algunos exámenes, escaneos del cerebro para ver la condición de su cerebro, porque uno puede determinar la condición que él tiene viendo una foto, básicamente, de su cerebro. Eso no están dispuestos a hacerlo público. Entonces, este encubrimiento continúa. Todavía pienso que sí, hay movimientos de algunos demócratas para tratar de ver si se puede retirar, pero los líderes principales del partido siguen apoyándolo, diciendo que él es el candidato. Y esta semana, estoy de acuerdo con Orlando, es crucial, pero es muy posible que llegue a la conclusión de que los riesgos de removerlo son demasiado grandes por las fisuras que se crearían, por las divisiones. Hay algunos que están pensando en las elecciones del 2028 que no quieren que Kamala Harris sea la candidata por si termina ganando. Entonces yo creo que hay muchos riesgos y yo creo que no hay una visión clara de cuál sería la forma de salir de este enredo. Entonces muy posiblemente terminan con él como candidato y pierden en noviembre. Creo que una de las cosas más preocupantes es no solamente que estamos hablando del candidato presidencial, sino del presidente de los Estados Unidos, al cual le quedan aproximadamente 7 meses de gobierno en estas condiciones, y que nadie se atreva a tomar esa decisión de decir, señores, necesitamos ver el estado cognitivo de quien está tomando estas decisiones tan importantes, sobre todo cuando tenemos 2 guerras en el mundo, cuando tenemos a los enemigos viendo atentamente el mal desempeño de nuestro presidente. Vanessa, tú has estado reportando sobre esta carta que manda a los demócratas. ¿Cómo ves en general toda esta situación? Pues no los quiero escandalizar, pero el presidente Biden tiene toda la razón cuando dice en esa carta que él fue elegido por los votantes demócratas en las primarias. Es que no lo pueden sacar si él no se hace a un lado. Efectivamente, él fue elegido por los votantes, sigue teniendo el apoyo de la mayoría, sigue teniendo el apoyo de donantes. Que salga uno que otro donante grande o medio grande a decir que está preocupado, eso no cambia la realidad. Y tiene toda la razón cuando en esa carta dice que se la pasan hablando de democracia, que cómo van a desconocer el voto de todo el mundo, que los delegados son aprobados por la campaña del presidente. Entonces, pues, si él no se hace al lado, no hay nada que hacer y el partido tendrá que, soportar el peso de ese error que cometió, porque sí es un error, pero eso se debió haber solucionado mucho antes. Bueno, ¿es realmente que Joe Biden no quiere dejar el cargo? ¿Es la presión de la familia o qué creen que es? Y por otra parte, ahora se dan de topes dentro del Partido Demócrata, pero en realidad, como tú lo dices, es una responsabilidad de ellos porque todos ellos participaron en encubrir lo que era evidente que estaba sucediendo con Biden y pudieron haber tomado una acción mucho antes del momento en el que estamos. Orlando, ¿cómo lo ves? Tristemente, y esto es algo que uno pensaría que solamente ocurre en países autoritarios, para la familia Biden, continuar en la Casa Blanca hoy es casi que una cuestión de supervivencia. Vemos, por ejemplo, las investigaciones que hay contra el hijo del presidente, contra el mismo presidente, los escándalos que ha habido, y eso yo creo que es fundamental que ellos mantengan el poder para tratar de manejar esos casos. Creo que es una cuestión de supervivencia de la familia que se aferra. Los últimos reportes que hemos visto, que por cierto han sacado medios de izquierda como el New York Times, Político, etcétera, hablan es de la familia Biden contra todos los asesores, contra los congresistas, contra las voces del Partido Demócrata que están presionando. Es la familia Biden la que se ha reunido recientemente, es la familia Biden la que está tomando las decisiones. Hunter ya se sumó a las mesas de
reflexión sobre la candidatura. Entonces sí, yo creo que estamos viendo es una insistencia por parte de la familia, lo que es muy peligroso para un país como Estados Unidos. Ahora, pensando en que quizá Biden no se retira, que quizá gana y sucede algo, no sé, con su salud, se pone mal o lo que sea, ¿cómo ven esta situación? Obviamente Kamala Harris, la vicepresidenta, se ha mantenido apoyando a Biden hasta este momento, pero ¿cuál podría ser ese otro escenario, no? O sea, digamos que Biden sigue adelante y de aquí a enero muchas cosas pueden pasar. ¿Cómo ven a Kamala Harris? ¿Creen que ella en algún momento, ella podría de hecho, por ejemplo, invocar, y corrígeme si estoy mal, Alfonso, la 25ª enmienda precisamente para tener ella, tomar las riendas del país ante la incompetencia ahora del presidente Biden? ¿Tú crees que se atreve en algún momento dado a dar este paso? Esa sería la única manera de forzarlo del poder con el apoyo de varios jefes de gabinete, pero no va a suceder. Ella le ve demasiado a Joe Biden y los jefes de gabinete también son gente de confianza de Biden. Eso sencillamente no va a suceder. La familia, Orlando tiene razón, le conviene mantenerlo. Es una cuestión también de orgullo personal. O sea, si él se tiene que retirar, sería una admisión de que está mal, de que le mintieron al pueblo americano. Entonces, pues por eso van a querer tratar de perpetuarse. Si pierden, pierden y pueden culpar a los demócratas por no haberlo apoyado, porque él es la única opción, como dice él, para poder lograr una victoria en contra de Donald Trump, lo que es realmente increíble. Pero esa es la realidad. Entonces, y Vanessa también tenía mucha razón en decir que si ellos querían removerlo, tenían que haberlo hecho hace mucho tiempo. Es tan complicado hacerlo ahora. Definitivamente. Se nos termina el tiempo de este segmento. Hacemos una breve pausa. No se mueva de su asiento, que ya regresamos con más de Voz News. Como se lo informamos, el Congreso ha impulsado el proyecto de ley conocido como SAFE Act, que básicamente se basa en que los ciudadanos deben tener comprobante de ciudadanía para poder efectuar el derecho al voto. Este proyecto de ley ha sido objetado por el Partido Demócrata, incluyendo al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esto, y es que de cara a las elecciones y unas tan importantes, yo creo que lo lógico sería que quisiéramos asegurarnos de que están votando las personas que verdaderamente tienen el derecho de votar. ¿Qué te parece esta propuesta de ley, Vanessa? ¿Y cuál es tu reacción ante la oposición de los demócratas a esta propuesta de ley? Pues de esas cosas que uno se queda sin palabras, yo creo que voy a dedicar más tiempo a escuchar a más demócratas a ver si logro entender cuál es el punto que hacen, porque uno debería ser evidente que no es ninguna carga mayor ni ninguna dificultad presentar un documento como prueba a la hora de votar y que nadie debería oponerse a eso. Lo otro es que es increíble porque ellos, la mayoría de los demócratas que he escuchado sobre sus razones para oponerse a esto, dicen que los republicanos siguen negando las elecciones, que siguen negando los resultados de las elecciones. Bueno, si la mayoría de los americanos tienen problemas y dudan sobre el sistema electoral, pues precisamente ellos deberían dejar de hacer esfuerzos por hacer un sistema mucho más endeble y con más vacíos para que cualquiera pueda votar. Ellos son los que deberían darle a los americanos esa seguridad de que una persona que no tiene ningún documento, pues no debería votar, es lo más básico. Entonces, no sé, yo todavía no los entiendo, me parece escandaloso que alguien se pueda oponer a esto, que hasta en nuestros países del tercer mundo tenemos que presentar ID, y lo que digo, seguiré escuchando más demócratas a ver si algún día entiendo alguna o veo alguna razón decente para esto. Y aquí es bien importante puntualizar algo, porque por ejemplo en México solamente puedes votar con la credencial de elector emitida por el IFE. Para poder sacar esa credencial de elector tienes que presentar una prueba de que eres ciudadano mexicano, ya sea el pasaporte o el acta de nacimiento. Aquí en los Estados Unidos es diferente porque hay como 7 tipos de identificación que puedes presentar y no todas ellas necesariamente las adquieres solamente siendo ciudadano de los Estados Unidos. Por ejemplo, la deportación de armas, una licencia de manejar, residentes permanentes pueden tenerla, personas con visa de trabajo pueden tener una licencia de manejar. Entonces yo creo que por eso es tan importante pedir una prueba de ciudadanía. Claro. ¿Por qué el Partido Demócrata se opone a algo tan básico, Alfonso? Bueno, buena suerte a Vanessa en tratar de entender a los demócratas,
Hoy en día, para entender a un demócrata, yo creo que hay que ser sociólogo, psiquiatra o psicólogo de alguna escuela vienesa que los pueda realmente entender cuáles son sus motivos. Mira, es altamente sospechoso. Lo único que pretende este proyecto es asegurarse que el que vaya a votar sea ciudadano. Y también hay otra cosa importante, que los estados revisen las listas de votantes para asegurarse que no haya electores extranjeros registrados. Y ya ha habido estados donde han salido en las listas personas que no eran ciudadanos, que no podían votar en esas listas. Entonces, la declaración de la Casa Blanca para oponerse a este proyecto es que sencillamente no hay evidencia de que ocurre, cuando sí la hay. Entonces, es altamente sospechoso. Da la impresión, y este es mi análisis tratando de entenderlo, el único análisis, conclusión a la que uno puede llegar, es que ellos quieren que haya chanchullo. Si hay la posibilidad de que un extranjero pueda votar, pues quieren mantener esa puerta abierta, parece. Entonces, pues son deshonestos, punto. Esa es la razón. Ahora, una de las retóricas que ellos utilizan es que además esta es una propuesta racista. Me voy contigo, Orlando. ¿Tú consideras que el sistema electoral de los Estados Unidos es 100% fiable? ¿Y por qué utilizan esta retórica de que esta propuesta es racista? Bueno, porque el Partido Demócrata a todo lo busca neutralizar con la expresión racismo, ¿no? Cualquier argumento ellos creen que diciéndote que eres racista pueden neutralizarlo. La cosa es que ya nadie se come ese cuento. Mira, yo estoy de acuerdo con Alfonso. Uno no quiere ser conspiranoico ni entrar en estas diatribas, pero 2 más 2 es 4. Por un lado tienes la política de fronteras abiertas, donde han prácticamente invitado a todo el mundo a entrar a Estados Unidos de manera ilegal y hemos visto el resultado. Y por el otro lado tenemos esta oposición a que a las personas que vayan a participar en los procesos electorales se les pida un ID. Yo creo que es evidente que hay un propósito de utilizar la migración como un arma electoral y es probablemente a lo que le estén apostando. Esto es peligroso, obviamente, porque tiene unas repercusiones que van mucho más allá incluso del día de las elecciones. Tiene unas repercusiones demográficas y unas repercusiones en cuanto a la percepción de Estados Unidos como nación. Vemos como el gran problema hoy en el mundo, lo estamos viendo en Europa, es el tema de la migración. Es muy peligroso cuando este tipo de políticas no se imponen y no se controlan para precisamente proteger la integridad electoral de los países. No, y que definitivamente lo vemos. Sí, Alfonso, para terminar. No, decía que porque es un punto importante el que traes, el del racismo, porque ese argumento de los demócratas es altamente ofensivo a los afroamericanos, a los hispanos, porque básicamente ellos argumentan que los hispanos se nos hace muy difícil o más difícil a los hispanos, sobre todo los hispanos pobres, conseguir tarjetas de identificación y que si requerimos que las busquen, que consigan esas tarjetas de identificación, al final lo que va a hacer es suprimir el voto hispano. Eso es absolutamente falso. Aquí todo el mundo tiene tarjeta de identificación. Es un insulto a los hispanos, es un insulto a la comunidad afroamericana. Si acaso ese comentario es racista. Definitivamente, estoy de acuerdo contigo, sobre todo cuando para tantas otras cosas realmente se nos pide una identificación, hasta para abrir una cuenta de banco, para inscribir a los niños en la escuela, para cualquier otra cosa se necesita una identificación y en muchos casos te piden también la prueba de ciudadanía. Vámonos a este siguiente tema que es sumamente importante. El Comité de Plataforma del Comité Nacional Republicano adoptó un documento de política provida. Nos vamos directamente contigo, Alfonso, para entenderlo un poco mejor. ¿En qué consiste este documento? Mira, lo interesante es que la confrontación entre líderes pro vida y el presidente Trump, que quería la prensa para tratar de decir que hay alguna división en el Partido Republicano, no se dio. El documento es corto, la sección sobre el derecho a la vida, y primero reconoce la política pública del presidente, o por lo menos las medidas de política pública que quiere seguir el presidente Trump, que es dejar que los estados limiten el aborto, se expresa en contra del aborto tardío, de 9 meses que apoyan los demócratas y reconoce algo que querían el liderato pro vida, y es que la 14ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos reconoce los derechos de los ciudadanos americanos, incluyendo los no nacidos, por lo tanto se opone al aborto. Entonces eso es algo que querían mantener en el lenguaje el liderato pro vida, por eso ya hay líderes de las principales organizaciones pro vida que se han manifestado a favor de esta declaración y reconocen que es una manifestación a favor del derecho a la vida.
Ahora, hablando en que estamos a unos cuantos meses de las elecciones presidenciales, ¿no es de alguna manera darles tela de dónde cortar a los demócratas, como lo dices tú, que están buscando sacar un titular polémico o que hay división? Sabemos que el aborto ha sido un tema que utilizan mucho los demócratas en contra de los conservadores. ¿Qué piensan ustedes, Vanessa, Orlando? No, yo creo que precisamente lo que tiene que hacer tanto Trump como el Partido Republicano es hablar de esto, porque si se quedan callados, pues van a ser los demócratas los que van a poner sobre la mesa las ideas o van a explicar lo que ellos creen que están haciendo los republicanos. Entonces, a mí me parece muy buena idea que el presidente Trump hable de esto, que los republicanos hablen de esto y creo que es importante lo que ha estado haciendo el presidente de decir claramente que él no le está apostando ni a liberales ni a conservadores, sino al sentido común. Y yo veo, digamos, esa estrategia del presidente Trump en todos los temas de los que habla, incluyendo lo del aborto. Y creo que eso puede calmar a mucha gente que en principio no tiene la oportunidad de leer todos estos documentos, pero que cuando lo escucha, a veces en política se trata de palabras claves y básicas, que cuando de pronto lo puede escuchar a él decir sentido común, no cosas extremas, pues se puede calmar y puede darle la oportunidad a alguien que los demócratas han tildado de ser un monstruo extremo. No, definitivamente, y como lo dice Alfonso, la importancia, o sea, del reconocimiento de la vida y la defensa, por supuesto, de la vida y sobre todo el dejar en claro, ¿no?, que las medidas extremistas son las que han tomado por tantos años los demócratas, permitiendo los abortos tardíos, una cosa tristísima que sucede en cifras exorbitantes en este país. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que en la tensión que hubo dentro del Partido Republicano, esto es un punto medio y por lo tanto es un triunfo para el expresidente Trump. Esto al final se trata de ganar elecciones y efectivamente entre los candidatos que hay, Trump es el mejor para el movimiento pro vida. Que se haya llegado a este punto en el que se reconoce de alguna manera la naturaleza federal del país, la autonomía de los estados para decidir esto, pero al mismo tiempo se apela a la Constitución para resguardar el derecho de los no nacidos. Yo creo que de alguna manera es una solución transversal para la discusión del aborto. Trump ha querido cambiar la retórica, Trump ha querido modificarla con el propósito de ganar votos. Él sabe por qué lo hace y yo creo que está bien que insista en esta discusión. Cerramos contigo, Alfonso. Te vi que querías decir algo. No, estoy de acuerdo con Orlando. O sea, aquí claramente ganan todos. Aquí ganan todos porque, por un lado, Trump se reconoce su estrategia de que se defienda la vida en los estados, pero por otra parte se reconoce lo que quería el movimiento pro vida, que nuestra Constitución defiende el derecho a la vida de los no nacidos. Me parece una solución extraordinaria. Aquí ganan todos. Se acabó el issue. Los demócratas no tienen otro issue. Vamos a tener que seguir hablando de la salud de Joe Biden. Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño, como siempre, un gusto tenerlos con nosotros para darnos luz sobre los temas que hacen titulares. Gracias de verdad. Y sobre todo también gracias a usted que nos acompaña desde casa. Queremos recordarle que puede repetir esta emisión por completo a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMediaUSA. También tiene en pantalla todas nuestras plataformas. Aquí las tiene. Vaya inmediatamente, suscríbase para que no se pierda nuestro contenido y nos puede buscar también ya en Fire TV, Roku y Apple TV. Cuídese mucho, que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.